Buenas chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Franco y en este video vamos a estar hablando sobre los algoritmos de compresión de datos. Si no vieron el video pasado se lo dejo cargar en la tarjetita para que vayan y lo vean. Pero bien, existen dos tipos, con pérdida de datos y sin pérdida de datos. Con pérdida de datos básicamente son algoritmos que al comprimir pierden información, por lo tanto no son reversibles. Y bueno, este tipo de algoritmos se utiliza más para los archivos multimedia. En cambio los otros son algoritmos que al comprimir no pierden información, por lo tanto son reversibles, ¿sí? Y se utilizan para todos los archivos, menos lo de multimedia claramente, y bueno, estos son los que vamos a estar trabajando a lo largo del video, ¿bien? Bueno, un algoritmo de compresión sin pérdida de datos es el de Huffman. Básicamente, bueno, este es muy eficiente para los archivos de texto, como TXT, Excel, Word o PDF, entre otros, ¿sí? Y básicamente lo que hace este algoritmo es identificar cada uno de los caracteres distintos en el archivo a comprimir, y le asigna un código de longitud variable según qué tan frecuente sea, ¿sí? Bueno, cuanto mayor sea su frecuencia, menor será la longitud de su código. Bueno, este usa ciertas estructuras que ahora las vamos a ver, pero básicamente es la tabla de Huffman, ¿sí? La cual es una matriz que tiene las siguientes 5 columnas, el estado, ¿sí? Que bueno, es una bandera, un flag, que bueno, indica si los caracteres están ubicados en el árbol, el carácter, ¿sí? Después la frecuencia de cuántas veces aparece el carácter en el archivo, el código de longitud variable que va a arrancar en null y la dirección en el árbol. Bueno, acá tienen una tablita, ¿sí?, de referencia para identificarla, donde cada fila va a ser básicamente 2 por la cantidad de caracteres, ¿sí?, que son todos estos, en este caso hay 5, menos 1, que bueno, en este caso son 9, ¿sí? Este 9 básicamente lo que representa son todas estas filas que están acá, que son 5, más las que se van a ir agregando a medida que vayamos completando los pasos, ¿sí?, de este algoritmo. Ahora vamos a ver lo que son las estructuras, ¿sí?, de este algoritmo, que básicamente vamos a estar usando un árbol de Huffman, el cual es binario completo, ¿sí?, y está compuesto por el carácter, la frecuencia, punteros a dos hijos y un puntero al padre, ¿sí? Tiene un puntero al padre porque es posible recorrer el árbol desde las hojas hasta la raíz. ¿Por qué? Porque bueno, es un método, ¿sí?, que al comprimir no se pierde información, entonces es reversible, ¿sí? Entonces vamos a estar utilizando esta estructura acá y bueno, una pila, ¿sí? Ahora vamos a ver con todos los pasos que conlleva este método de compresión, ¿sí?, que básicamente utiliza un archivo de TXT, por ejemplo, donde dice en Neuquén, ¿sí?, y para poder comprimir este texto vamos a tener que seguir una serie de pasos que, bueno, primero se tiene que armar la tablita, ¿sí?, con la columna estado, la columna carácter y la columna frecuencia. Lo que vamos a hacer, fíjense que, bueno, esta palabra, vamos a decirle palabra porque si no es un quilombo, tiene la letra E, ¿cuántas veces? Repetida 3 veces. Entonces, colocamos la E, como es el primer carácter, con frecuencia 3, ¿sí? Después la N, contamos también, frecuencia 3. Después viene la U, ¿sí?, que cuántos caracteres hay, hay 2, ¿sí? Después el espacio en blanco, ¿sí?, que bueno, tiene una frecuencia, pues aparece una sola vez, se lo considera el espacio blanco un carácter, ¿sí? Y después la Q, que aparece también una vez. Entonces todo esto se va completando para ir armando la tablita. Fíjense que se ordena de mayor a menor por frecuencias, ¿sí?, y por orden. O sea, el primer elemento que aparece es la E y como tiene frecuencia 3 va primero, la N tiene frecuencia 3 pero va segundo, y el espacio en blanco, fíjense también, que aparece acá, pero la U aparece acá. Pero como la U tiene mayor frecuencia, por eso va primero en la tablita, ¿sí? En cambio, como el espacio blanco va primero que la Q, porque aparece primero, ¿sí?, se ordena de esta forma. Bien, bueno, una vez que tenemos armado esto, básicamente lo que vamos a ir haciendo es ir armando el árbol binario de Huffman desde las hojas hacia la raíz. ¿Cómo? Desde las frecuencias más bajas, ¿sí? Fíjense que en la tablita hice un recorte porque nos importan las frecuencias, ¿sí? Fíjense que la primera columna es de estado, que acá aparece vacío, el segundo carácter y, bueno, el tercero frecuencia. Entonces, nos importa la de frecuencia 1. ¿Qué va a pasar? Lee la Q primero. Bueno, la Q es de frecuencia 1 y después viene el espacio en blanco que también es de frecuencia 1. Entonces, con esto ya podemos armar el primer subárbol del árbol, ¿sí? ¿Qué hacemos? La Q la ponemos del lado derecho y el espacio en blanco del lado izquierdo de el nuevo padre. Este nuevo padre básicamente va a ser una carácter auxiliar que vamos a crear, en este caso lo llamamos alfa 1, ¿sí?, el cual va a unificar o va a unir básicamente a los dos caracteres anteriores, donde la frecuencia va a ser 2. ¿Por qué 2? Básicamente porque los hijos, al tener frecuencia 1, se va a estar sumando la frecuencia de los hijos y el padre va a heredar esta nueva frecuencia, ¿sí? Entonces en la tablita escribimos frecuencia 2. Ahora, en el estado, ¿sí?, se le va a poner 1 por ya
terminar lo que es el subárbol y tener tipo la estructura armada. Bien, ahora, el siguiente paso ¿cuál es? Como ya vimos lo de frecuencia 1, es avanzar a los de frecuencia 2. En la tablita, los de frecuencia 2 son alfa 1, ¿sí? Y la U. Entonces, como se lee de abajo para arriba, alfa 1 va a encontrarse del lado derecho, mientras que la U del lado izquierdo. Entonces, por esta nueva frecuencia, creamos un nuevo carácter, alfa 2, ¿sí? Se va a estar sumando la frecuencia, va a tener frecuencia 4 y se va a estar uniendo, ¿sí? Y generando un nuevo subárbol. Bueno, esto lo vamos a estar haciendo con todas las frecuencias, ¿bien? Una vez que hicimos frecuencia 2, ¿qué sigue? La frecuencia 3. Entonces, fíjense que la frecuencia 3, los únicos que tienen son N y E. N al ser el primero se pone el lado derecho, E al ser el segundo se pone el lado izquierdo, entonces se genera un nuevo carácter, alfa 3 con frecuencia 6, que es la suma de las dos frecuencias de antes, y tenemos un nuevo subárbol, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Obvio que el estado se pone todo en uno. Nos queda este subárbol y este otro. Bueno, ¿cómo los terminamos de unir? Bueno, de vuelta, como hicimos frecuencia 3, ahora la siguiente frecuencia es la 4. La única que tiene frecuencia 4 es alfa 2. Entonces, esa sabemos que dentro del árbol general va a estar del lado derecho. Como frecuencia 5 no hay, pasamos a la 6 y la única que tiene 6 es alfa 3. Entonces ya con esto estamos en condiciones de generar el último carácter, ¿sí? Que va a ser alfa 4 con frecuencia 10 porque va a ser la suma de las dos frecuencias y que va a terminar uniendo lo que es los dos subárboles que teníamos antes. Bien, ahora esta tablita que tenemos acá a la izquierda nos va a decir que el último elemento va a ser la raíz del árbol, ¿sí? Y bueno, ahora nos queda completar lo que es la columna código. ¿Cómo completamos esa columna código? Básicamente de esta forma. Una vez que tenemos el árbol armado, básicamente lo que tenemos que hacer como siguiente paso es en las aristas del lado izquierdo del nodo de todo el árbol poner el número 0, ¿sí? Y las aristas del lado derecho de los nodos poner el número 1. Esto se pone en absolutamente todo el árbol. ¿Y por qué? Porque básicamente con esto vamos a obtener el código de cada hoja prácticamente, porque sí, o sea, se utiliza para los que son los caracteres que nos dieron por la palabra, ¿sí? Y vamos a obtener el código para ir rellenando en la tablita en esta parte que nos hace falta, ¿sí? Que quedó en blanco. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Una vez hecho esto del 0 y el 1, nos paramos por ejemplo en U. Entonces, de U, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir a lo que es el padre. El padre ya sabe que U está del lado izquierdo, por lo tanto, coloca el 0, ¿sí? En lo que va a ser una pila, ¿sí? Que vamos a tener ahí dando vueltas. Después, ¿qué pasa? Como alfa 2 es un hijo, ¿qué va a pasar? Tiene que subir a la raíz. Entonces, al subir, el padre, que es la raíz, ya sabe que, bueno, va por el lado derecho. Entonces, ¿qué hacemos? De vuelta, este 1 lo subimos a la pila. Entonces, ¿qué pasa? Nos va a quedar en la pila un 0 y después viene un 1, ¿sí? O sea, el código 10 básicamente, que está en binario. Bueno, como la raíz ya es el padre de todos, no tiene un padre más arriba que ella, listo, ya está. Termina eso, hacemos pop de la pila, entonces nos quedamos con el código 10, ¿sí? 1, 0. Y haciendo este paso para todas las hojas, vamos a poder rellenar la tabla que teníamos de cada carácter que nos dieron de la palabra, ¿sí? Entonces fíjense que, bueno, esta es la tabla final, ¿bien? Donde tenemos todas las letras que nos dieron la palabra con su frecuencia, su estado y su código. Entonces, si nosotros después queremos básicamente comprimir esto, ¿sí? ¿Cuáles son? La estructura. Básicamente la cabecera sin codificar, que tiene la cantidad de caracteres distintos. Bueno, la tabla de Huffman original, que es solamente dos columnas, char y frecuencia. Y el cuerpo, que básicamente lo que hay que hacer es, de la palabra que nos dieron, que es en Neuquén, se reemplaza letra por el código que tiene la tabla. Entonces fíjense que si leemos básicamente el 00 es la letra E, si leemos el 01 es la letra N, ¿sí? Que si leemos el 110 es el espacio en blanco y bueno, así vamos a ir armando en Neuquén. Pero ¿qué pasa? Van a ver que estos dos ceros que están acá, ¿sí? Básicamente son una E, pero queda medio como, che, queda colgado porque no es en Neuquén, ¿sí? Es en Neuquén la palabra. Bueno, este doble cero, ¿sí? Se agrega
¿Y por qué se agrega? Básicamente para lo que es el método de descompresión. Acuérdense que nosotros estamos trabajando con archivos de texto, ¿sí? Que, bueno, al ser comprimidos son reversibles porque no se pierde información, ¿sí? Con este método. Entonces se puede hacer de un paso al otro. Nada, básicamente para descomprimir hay que identificar tres cosas, ¿sí? El fin de la cabecera, que, bueno, nunca guardamos dónde termina la cabecera, pero lo que sí guardamos es el tamaño. El fin de un código, ¿sí? Hay que recordar que los códigos son de longitud variable, ¿sí? Podemos reconstruir el árbol con la tabla de dos columnas que guardamos en la cabecera, ¿sí? En esta parte que está acá. Y bueno, el código de relleno, ¿sí? Que estos son los dos ceros, básicamente, que se agregan cuando hay que completar un byte, porque bueno, esto es así. Ahora, podemos deducir que todas las hojas son caracteres reales y todos los caracteres reales son hojas, ¿bien? Por lo cual podemos saber en qué nivel están los caracteres. Sabiendo eso, por ejemplo, si Q, ¿bien? Que Q en este caso es 1, 1, 1, ¿bien? Como dice acá, que es una hoja, sabemos que no puede existir un carácter con código 1, 1, 1 o 1, 1, 1, X, ¿no? Como que sigue, ¿bien? Entonces, para descomprimir, básicamente se parte el archivo comprimido y se realiza la lectura del mismo para obtener los caracteres, ¿sí? Hay un algoritmo para eso que, bueno, dice que para cada bit que lee va a ir a la raíz del árbol y va a seguir leyendo bits hasta que llega a una hoja. Ahí decodifica el carácter y vuelve a empezar, vayando los caracteres uno por uno. Básicamente sería eso. Y bueno, nada, con esto se termina lo que es el PowerPoint. Así que chicos, espero que les haya gustado. Cualquier duda me lo dejan abajo en los comentarios. Y nos estamos viendo en próximos videos.